Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual que es un foro. Vamos a hablar sobre el manejo de adicciones, bueno, sobre todo enfocado al tema de el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas de este 2022, que tiene el tema como un mejor conocimiento para un mejor cuidado. Y nosotros quisimos enfocar un poco en relación al tema de niños y adolescentes. Entonces, empezamos. Bienvenidos. Bueno, pues para empezar, les voy a dar una breve introducción sobre los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos en la infancia y en la adolescencia. Nada más hay que recordar como tema que, pues, ¿qué es una droga? Pues una droga es cualquier sustancia que al ser introducida en un organismo puede alterar o modificar sus funciones, sobre todo las funciones psíquicas y también funciones generales en el funcionamiento del organismo. Y también nos va a inducir a repetir su autoconsumo, generando placer, y ahorita vamos a ver con el doctor Iván Vargas en qué puntos es donde actúa ese estímulo. Y el hecho de que hay una cesación de esa sustancia nos va a generar un malestar somático o psicológico en el usuario, y pues que por lo general no tiene indicación médica, de hecho no la tiene, pero vamos a ver algunos detallitos a lo largo de toda la plática, incluso con el doctor Zambrano en relación a esto. La ENCODAT del 2016-2017 nos menciona que en el 2014 se registró un incremento en el consumo principalmente en quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato. He ahí el por qué el día de hoy estamos haciendo especial énfasis en esta población. Se ha visto que en los hombres es mayor el consumo, en donde para el 2002 había un registro de un 8%, y como verán, para el 2011 se elevó hasta un 12.5%, y en la actualidad, pues obviamente refleja unas cifras muchísimo más altas. En las mujeres está en crecimiento, incluso un 2.3% mayor que los hombres, y pues por orden de frecuencia y ahora sí que de selección, es en primer lugar la marihuana en un 6%, seguido de la cocaína en un 3.3% y de crack en 1%. Obviamente esto también va de la mano mucho con la facilidad para adquirir la sustancia. Y también se reporta que a nivel República Mexicana pues se ha consumido por lo menos una vez algún tipo de drogas en este porcentaje. Ciudad de México 65.8%, Jalisco 61.4%, Estado de México 60.7%, Tlaxcala 59.9% y Michoacán 59.6%. Entonces esto nos orilla a que estemos haciendo este tipo de intervenciones para prevención, educación de manera constante, tanto a nivel de salud como en nuestra población. De tal manera que pues obviamente vemos que hay una influencia a nivel familiar, ya que hemos visto que si hay consumo de sustancias a nivel familiar, obviamente esto se va a seguir perpetuando en los niños, en generaciones más chicas. Hay una influencia a nivel escolar, y como ya vimos, pues quinto, sexto de primaria, estamos en etapa de adolescencia, y obviamente pues toda la influencia social que hay por pertenecer a un grupo en particular, y obviamente pues la responsabilidad que tenemos en el área médica para el área de prevención y educación. Y pues vamos a hablar más adelante sobre el aspecto social, ¿no? Y también qué tan importante es este marco normativo en relación al manejo de drogas, el manejo de sustancias, para que se estén tomando medidas a nivel de comunidad. Y pues obviamente la importancia, ¿no? Que todos estos pilares, tanto aspecto familiar, escolar, médico y social, tiene el punto de la educación, tiene muchísima influencia y mucho peso, y pues por eso estamos el día de hoy aquí, ¿no? Entonces, pues le dejo la palabra al doctor Iván Vargas. Ahí estamos, del tratamiento de los trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Le doy la bienvenida, doctor. Gracias. Todo suyo. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí para platicarles un poquito sobre, pues estas realmente son generalidades, ¿no? Sobre los trastornos por uso de sustancias. Entonces, bueno, tomando en cuenta que esto evidentemente pues tiene que tener un sustento, y lo que les voy a platicar el día de hoy bien
es lo más recientemente publicado por la Organización Mundial de la Salud, y son estándares pues que se deben utilizar, o en teoría habría que utilizarlos de forma internacional. Fueron publicados en el 2020. Entonces, básicamente, para fines, digamos, tanto académicos como terapéuticos, podemos dividir al tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas en varias etapas. Una de ellas es el tratamiento de todo lo que tiene que ver con la dependencia, es decir, con la adicción per se. La siguiente etapa tenemos la intoxicación y el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces vamos a empezar por esta parte de el fenómeno de la dependencia. Ok, sabemos que dentro del arsenal terapéutico que como médicos tenemos, para el tratamiento específico de la dependencia a sustancias, pues realmente si nos fijamos son pocos fármacos que al menos en la FDA tiene aprobados para sustancias en específico. Por ejemplo, en el alcohol está aprobado por la FDA el acamprosato, la naltrexona, pero también sabemos que hay otros medicamentos que han tenido muy buena respuesta y que ayudan al paciente a mejorar sus periodos de abstinencia, como la gabapentina, tenemos el topiramato, pero aún están en esa parte, ¿no? Sobre todo la gabapentina, aún no está aprobada por la FDA. Dentro de otras sustancias, por ejemplo, en la adicción al tabaco, a la nicotina, pues tenemos el famoso Champix, la vareniclina, el bupropión, ¿no? Y los sustitutos de los parches o chicles con nicotina y las distintas dosis. Y en lo que más se ha enfocado, quizá desde el punto de vista de la epidemia tan fuerte que tienen en Estados Unidos respecto a las muertes relacionadas con sobredosis por opioides sintéticos, pues lo que más investigación han hecho ellos es pues respecto al tratamiento de la dependencia a los opioides, ¿no? Entonces, si nos fijamos, realmente son pocos medicamentos que tenemos específicamente ya aprobados para el tratamiento. Sin embargo, sabemos que desde hace muchos años y mucho más en México, la clínica, yo creo que, y además el maestro Zambrano no me dejará mentir, la clínica en México es lo que nos hace sobresalir, ¿no? Quizá no estemos, no nos quedamos exclusivamente en lo autorizado por la FDA, sino que sabemos por experiencia que otros medicamentos funcionan. Entonces, bueno, hablando un poco sobre el fenómeno que tiene que ver con la adicción, obviamente tenemos que hablar sobre este sistema de la recompensa en el cerebro, ¿no? Hay muchas áreas implicadas, aquí solamente hay algunas que puse muy específicas, muy estudiadas, el núcleo accumbens, la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal, y estas son del refuerzo positivo más que nada, y las del refuerzo negativo pues tenemos a la amígdala, ¿no? Entonces, es nada más para un recuerdo así brevemente sobre el sistema que llamamos de la recompensa, que viene pues desde mamíferos tan pequeños como un ratón, una rata, hasta los seres humanos, ¿no? Y bueno, esto es lo anterior es a un nivel anatómico, neuroanatómico, pero a nivel neuroquímico, pues el sustrato, la esencia es del funcionamiento de nuestro cerebro es mediante estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son sustancias liberadas en las llamadas sinapsis, que son estas uniones entre neurona y neurona, que básicamente la sinapsis es la unidad funcional más básica para donde se llevan a cabo estos procesos, y de hecho es, digamos, que la piedra angular de donde podemos, desde un punto de vista clínico farmacológico, incidir y ayudar a nuestros pacientes. Tenemos bastantes neurotransmisores, solamente algunos de los más mencionados y reconocidos, pues tenemos el glutamato,
GABA, obviamente la dopamina, ¿no? Noradrenalina, serotonina y bueno, etcétera. Entonces, en este esquema, pues básicamente lo que disculpen que esté en inglés, pero bueno, ya no lo pude hacer ya en español. Está tomado de esta referencia, pero podemos ver pues las células del núcleo accumbens, como lo que se ejemplifica aquí es que el sistema dopaminérgico, con todas las neuronas dopaminérgicas del núcleo accumbens, básicamente están dominados o están sujetos a otro tipo de neuronas que utilizan otro tipo de neurotransmisores, por ejemplo, el sistema opioide endógeno, por ejemplo, las neuronas GABAérgicas, por ejemplo, neuronas glutamatérgicas, y todas ellas son jerárquicamente, digamos, arriba del sistema dopaminérgico, de tal manera que pues esta teoría dopaminérgica sobre específicamente la recompensa, nos damos cuenta que la dopamina es únicamente la punta del iceberg de todos los procesos que envuelven a estos sistemas de la adicción, porque realmente el sistema dopaminérgico está subordinado a otros sistemas como el sistema GABAérgico, al sistema opioide endógeno, al sistema endocannabinoide y a otros más sistemas que son en donde actualmente se están enfocando los nuevos tratamientos. Entonces, brevemente, para que la mayoría de los autores menciona que para que se lleve a cabo el fenómeno de la dependencia se tiene que dar estas etapas. En un primer momento, pues es un refuerzo positivo, es decir, la sustancia pues genera un efecto placentero o desde un punto de vista disminuye o le ayuda al paciente. Muchas veces los pacientes lo utilizan como una especie de automedicación, ¿no? O sea, si se tienen ansiedad, pues los hace sentir mejor, los relaja. Sin embargo, estas sustancias, al generar tolerancia, la tolerancia cada vez se va requiriendo más cantidad de la sustancia para obtener el mismo efecto buscado, va generando tolerancia y después interviene lo que consolida el proceso de la dependencia, que es el refuerzo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes con una dependencia, con una adicción ya como tal, ya no consumen para sentir placer, para sentir pues bienestar. Solamente consumen para poder seguir viviendo, para poder sentirse más o menos, porque si no consumen la sustancia, pues básicamente ya no pueden seguir por el malestar y por los síntomas que les produce dejar. Es así que, bueno, estos son unos esquemas que ejemplifican los sistemas, vamos a decir, de un paciente que no tiene, más bien de un sujeto que no tiene una dependencia al alcohol, en la que su sistema de refuerzo positivo pues está íntegro, ¿no? Entonces tenemos el área tegmental ventral, tenemos el núcleo accumbens, estos dos están regulados por el sistema GABA, por los opioides endógenos. Entonces cuando viene un efecto pues positivo, la comida, sexo, etcétera, pues se libera dopamina, ¿no? Eso es lo fisiológico, lo natural, y naturalmente el refuerzo negativo pues se encuentra atenuado. Sin embargo, en los pacientes que ya tienen una dependencia, una adicción, vemos cómo su sistema de refuerzo positivo prácticamente ya no está funcionando, y lo que funciona exacerbadamente es el refuerzo negativo mediado por la amígdala, por la corteza, la corteza prefrontal y todo esto mediado por noradrenalina. Entonces, si recordamos, básicamente todos los síndromes de abstinencia generan estos síntomas de ansiedad, de mucho temblor, hiperhidrosis, taquicardia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto es un poco para platicar sobre cómo el sistema opioide endógeno últimamente ha sido muy estudiado. Recordemos los receptores de los opioides,
Pero bueno, este me interesa más porque cuando hablamos de este sistema de la recompensa, estamos diciendo que básicamente estamos hablando de los fenómenos de secreción de dopamina y de las conductas o, sí, conductas o sustancias que generan un placer y por ende una, digamos, una secreción mayor de dopamina. Entonces aquí ejemplificado, por ejemplo, tenemos el alimento, como llega un pico, pues ahí fisiológico, el sexo un poquito más, ¿verdad? Pero ya las sustancias empiezan a tener, una estimulación el doble, a veces triple o 4 veces más, 5 veces más en lo fisiológico y lo natural. De tal manera que desafortunadamente el cerebro, por ejemplo en la cocaína, se produce un refuerzo positivo tan intenso por la secreción tan intensa de dopamina en el núcleo accumbens, que el cerebro se acostumbra, vamos a decirlo así, se acostumbra a estos niveles suprafisiológicos de dopamina, y cuando al cerebro ya no puede o le quitan esta sustancia, se genera pues todo un proceso de abstinencia muy intenso. Entonces, bueno, aquí dentro de esto también me gustaría mencionar así muy brevemente este otro concepto, que es el famoso craving, que pues no tiene un consenso para traducirse al español, es un anglicismo realmente, pero pues es algo así como una apetencia muy, muy intensa, un deseo muy intenso, ansiedad intensa por el consumo. Entonces, muchas gracias. Es un fenómeno muy complejo que todavía no se conoce del todo, pero se sabe que existen sustancias que tienen craving mucho más intenso, por ejemplo, dentro de ellas los estimulantes, cocaína, la cocaína en piedra, el cristal, son fenómenos de craving muy, muy intensos, con muchos síntomas. El paciente incluso sueña vívidamente que está consumiendo, despierta bañado en sudor y le es muy, muy complejo evitar ir a consumir. Y hay otros tipos de craving que son un poco menos, digamos, agresivos o menos intensos. Por ejemplo, el craving relacionado con la cannabis, que habitualmente lo desencadena pues algo asociado, ¿no? Que escucharon la música, que escucharon o que estaban con el cuate con el que, o con la chava con la que consumía. Entonces es algo más... La pintura. La pintura, exacto. Entonces, bueno, es un fenómeno bien complejo, pero tenemos que tomar en cuenta estos dos sistemas de neurotransmisión, el sistema glutamatérgico y GABAérgico, son fundamentales porque básicamente estamos hablando del switch que prende y apaga todo el sistema nervioso. Son los neurotransmisores que activan y que inhiben al sistema nervioso, y eso es trascendental. Entonces, cuando se atenúa la acción de este sistema GABAérgico, lo que sucede es que el sistema glutamatérgico produce un exceso de excitación, de ansiedad, e incluso puede llegar a presentarse crisis convulsivas, como sucede en los síndromes de abstinencia, por ejemplo, del alcohol. En cambio, si se aumenta la acción del sistema GABAérgico, pues el cerebro se seda por completo, ¿no? Se queda en relajación y en sedación, incluso puede haber un paro respiratorio, ¿no? Como sucede en la intoxicación por alcohol, por benzodiazepinas. Entonces, bueno, esto nada más es para platicarles un poquito, perdón, sobre este sistema GABA, y de hecho últimamente se ha estado, múltiples autores mencionan que todas las sustancias que tengan acción específica sobre este sistema GABAérgico, en particular, por ejemplo, las benzodiazepinas, tienen un alto poder, muy alto poder adictivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas neuronas GABAérgicas controlan directamente a las neuronas dopaminérgicas y siempre las tienen, vamos a decir, contenidas, controladas. Cuando se liberan a estas neuronas GABAérgicas, por ejemplo, si ponemos benzodiazepinas, entonces esta neurona GABAérgica deja de controlar adecuadamente a las neuronas dopaminérgicas y ¡pum! Ahora sí que explotan,
y obviamente esto genera un refuerzo positivo, pero a largo plazo una dependencia. Entonces, cualquier sustancia que actúe sobre este sistema GABAérgico es potencialmente adictivo, ¿no? Antes, por ejemplo, hace unos años nos mencionaban mucho del Zolpidem, ¿verdad? No es nada contra los fármacos, nada, pero bueno, lo mencionaba, ¿verdad, maestro? Como no, no causa nada de adicción y que es muy bueno, el milagro. Y al paso del tiempo, pues ya vimos que sí causa y además otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno, el otro sistema muy importante, pues está el glutamato, que está implicado en la búsqueda de pues volver al consumo, ¿no? En estas recaídas y en las búsquedas asociadas al consumo, aún en contra de, pues, pues incluso haciendo conductas desjuiciadas, ¿no? Bueno, y otro concepto es el kindling. El kindling es un fenómeno que se menciona que es una especie que, vamos a decirlo, como de pequeñas crisis convulsivas, así. No son como tal, pero digo, para yo poderme explicar un poco, que son producto de la sustancia y que habitualmente, pues con el paso del tiempo y del incremento de las dosis van haciendo que se vaya incrementando esta actividad neuronal, y lo que se menciona es que al paso del tiempo puede llegar un momento en el que esas pequeñas descargas lleguen a formar una descarga grande, en particular en la amígdala, y eso genere muchísima ansiedad y por ende muchísimo deseo de consumo. Es otro pues, de los conceptos que se están manejando. ¿Por qué es importante todo esto? Pues para saber qué fármacos se pueden utilizar para disminuir el craving, el kindling, estos anglicismos, ¿verdad? Pero que están íntimamente relacionados con la recaída de los pacientes. Entonces, pues básicamente lo que les quiero comentar es que actualmente los fármacos que tienen acción anticonvulsivante, que estabilizan la membrana, como el topiramato, como la gabapentina, el acamprosato, están siendo bastante utilizados y pues están teniendo un boom, además de otros medicamentos que actúan sobre el sistema opioide endógeno como la naltrexona y nalmefene. Entonces, bueno, la naltrexona, digo, esto se tiene que platicar muy a fondo, pero bueno, es un medicamento ya disponible en México, tiene sus peculiaridades, porque, bueno, hay que tener muy en cuenta, primero, pues que el paciente lo pueda costear, ¿no? Segundo, el paciente tiene que tener un estado hepático, pues preferentemente ideal. Óptimo, ajá, óptimo. Entonces eso pues ya nos deja un poquito restringidos con los pacientes que tienen dependencia al alcohol, porque muchos ya tienen un daño hepático severo, ¿no? El disulfiram, definitivamente ya el consenso actual es que bueno, se utilizaba para inhibir esta enzima, la aldehído deshidrogenasa, y de esa manera producir básicamente una intoxicación al paciente, ¿no? O sea, incrementando el acetaldehído en su sangre y que se sintiera fatal como intoxicado, pues. Ahorita ya no se aconseja tanto este tratamiento y se prefieren otros, por ejemplo el topiramato, que pues básicamente es un anticonvulsivante. El problema también con el topiramato es que tiene bastantes efectos adversos, hay que titularlo muy poco a poquito, de 25 en 25, y muchos pacientes son muy sensibles al medicamento, entonces hay que irse con mucho cuidado. Hay otro medicamento también que no lo alcancé a poner aquí, pero la gabapentina está teniendo muy buenos resultados. Voy a platicarles un poquito sobre generalidades de la intoxicación y de la abstinencia, porque son temas que por cada uno podrían tener un curso, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta la intoxicación. Básicamente se refiere a el proceso en el cual los metabolitos tóxicos de una sustancia ajena al cuerpo, es decir, un xenobiótico, se incrementan más allá de lo que el metabolismo del cuerpo puede excretar.
A eso se le llama intoxicación. Entonces vamos a nada más recordar rápidamente que todas las sustancias que entran en el cuerpo, que sean ajenas, para que puedan excretarse bien, pues tienen que ser altamente, o sea, que se diluyan fácilmente en el agua para que puedan ser excretados fácilmente. El problema es que si no son hidrosolubles estos metabolitos, exacto, entonces cuando son liposolubles, ahí cuesta más trabajo que el cuerpo lo saque y tiene hasta cierto punto sus límites. De lo contrario, empiezan a acumularse y a causar daño en las células, en todas las células del cuerpo, básicamente dañando todo el sistema de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar todo eso. Solamente para comentarles, bueno, todo esto estamos hablando de las funciones bioquímicas que se llevan a cabo básicamente en el hígado, ¿no? Para que una sustancia pueda ser excretada más fácilmente, tiene que ser polar y todas las sustancias que se usan para fines recreativos, vamos a decirlo así, o sea, todas las drogas, incluido el alcohol, tienen que pasar por el hígado, todas. Entonces, bueno, mi sugerencia es que a todos los pacientes, no solamente a los que tienen consumo de alcohol, se pida pues unas pruebas de funcionamiento hepático para saber cómo está funcionando pues su hígado. Entonces las primeras enzimas que se incrementan son la AST y la ALT. Entonces, esas son las dos primeras que empiezan a incrementarse. Cuando vemos que eso va incrementando, es el momento en el que se puede hacer algo para el hígado está empezando ya a sufrir, ¿no? Bueno, entonces solamente es para recordar que todas las sustancias que son de consumo recreativo, entre comillas, tienen que pasar fase 1 y fase 2. Entonces, esto es un poquito pues de la fase 1, recordemos lo del citocromo, P450, que muchos medicamentos, y aquí quiero hacer especial énfasis, por ejemplo, en el tabaco, interfiere con esto. Entonces, siempre tomar en cuenta que nuestros pacientes que tengan dependencia de tabaco, pues sus dosis de medicamentos tienen que ser ajustadas y seguramente sus resultados terapéuticos se van a ver pues alterados por eso, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que les quiero comentar es, así brevemente, sobre la intoxicación, pues la característica es la del alcohol. Sabemos que hay niveles a los que el alcohol puede llegar a ser incluso mortal, ¿no? Todos hemos visto una forma leve de intoxicación alcohólica, ¿no? Pues ahí tenemos el habla farfullante, la euforia y todo eso. En cuanto al tratamiento, pues no es nada del otro mundo, ¿no? Pues hay que tratar de vigilar la vía aérea, ponerlo de ladito al paciente, vigilar que esté bien hidratado, que haya comido, ¿no? Y ya, pues básicamente es eso. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la intoxicación moderada. En la intoxicación moderada, bueno, ahí sí ya se requiere hay que canalizar al paciente. Esto es un consenso internacional, ¿no? Primero, pues, de preferencia, monitorizar al paciente con control de sus signos vitales, su vía aérea permeable, cómo está su estado de conciencia. Recordar que el paciente intoxicado con alcohol, pues, puede tener hipotermia, hay que ponerle su chalecito, ¿no? Situar al paciente en un lugar tranquilo, de preferencia en decúbito lateral por la broncoaspiración, que no tenga alimentos, porque pues puede vomitar en cualquier momento, y prevenir este tipo de complicaciones más graves como la encefalopatía de Wernicke. Recordemos que el alcohol de manera, pues, interfiere con la absorción de esta vitamina tan importante, ¿no? Que es la tiamina. Pero recordar siempre que primero vamos a poner a la tiamina y después cualquier solución glucosada, porque si es al revés, podemos producirle que al paciente se le acabe toda la tiamina y entonces nosotros mismos inducirle
un problema de una encefalopatía, ¿no? Entonces, solamente recordar que la glucosa acaba todas las reservas de tiamina del cuerpo, y un paciente con dependencia del alcohol usualmente tiene sus reservas de tiamina en ceros. Entonces, primero le ponemos la tiamina y ya después le ponemos la solución glucosada y no antes, ¿no? Y bueno, solamente en caso de agitación psicomotriz, pues el diazepam. Y bueno, básicamente es eso. Hay las complicaciones de la intoxicación puede ser la muerte incluso, ¿no? Pero tenemos la pancreatitis, etc. Y ya por último, hablando un poco sobre la abstinencia. En el fenómeno de la abstinencia, básicamente lo que sucede es el efecto completamente antagónico de lo que la sustancia que se consume produce. Por ejemplo, en las sustancias estimulantes, su síndrome de abstinencia habitualmente pues es más que nada de tipo inhibitorio. En cambio, por ejemplo, en el alcohol, que es una sustancia que inhibe, que deprime, su síndrome de abstinencia es todo lo contrario. Es decir, el alcohol habitualmente deprime, es inhibitorio y puede llegar a causar la muerte por un paro respiratorio. El problema es que en su síndrome de abstinencia produce todo lo contrario, es decir, mucha ansiedad, mucha agitación, incremento psicomotriz e incluso puede producir crisis convulsivas, estatus epiléptico y el famoso delirium tremens, ¿no? Entonces, básicamente es lo opuesto. El alcohol es una droga muy, muy, muy peligrosa, ¿verdad? No, yo pienso que la subestimamos bastante. El alcohol puede producir la muerte por intoxicación, puede producir la muerte por abstinencia, puede producir la muerte desde el consumo perjudicial. ¿Por qué digo eso? Simplemente con que una persona se ponga una borrachera un sábado y agarre su carro y se puede morir, ¿no? Entonces, es una droga bastante peligrosa. Y bueno, entonces, lo que les quiero comentar es que básicamente el cerebro, todo esto que está aquí en estos esquemas, básicamente nos dice que el alcohol lo que produce es que el cerebro, al estar constantemente inhibido por el efecto del alcohol, que es inhibitorio, en cuanto le quitan esta sustancia, básicamente se va para arriba, ¿no? O sea, se activa y se activa de forma generalizada, y eso incluye delirium, eso incluye crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas, diaforesis, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, hay escalas para valorar los síndromes de abstinencia y puede producir muchísimas cosas. El objetivo general, pues, es ¿no? Primero que nada, prevenir las crisis epilépticas, prevenir que se siga hacia el delirium tremens y, pues, si se sigue así, prevenir la muerte también. Para eso se utiliza el tratamiento de la abstinencia. Y entonces, aquí sí es muy importante esta sustancia, ¿no? Es de las pocas, vamos a decir, entidades médicas en las que las benzodiazepinas son la primera línea de tratamiento. Aquí ya no quisiera terminar esta breve presentación sin decir que las benzodiazepinas no son la primera línea de tratamiento para casi nada más que para esto. O sea, para el insomnio no es la primera línea de tratamiento, ¿no? O sea, es más, creo que así casi ni se debe considerar, pero para la abstinencia al alcohol es la primera. Y bueno, ya como particularidades, pues hay que tratar de usar ciertas sustancias, pues que tengan ciertas benzodiazepinas con una vida media un poco más larga. El diazepam es una buena opción. Y hay otras que son buenas, por ejemplo, el diazepam no tiene metabolismo hepático, tomando en cuenta nuestros pacientes usualmente tienen ya daño hepático.
Y bueno, ya no quiero cansarlos más con estos aspectos técnicos, pero nada más revisar, bueno, comentarles que existen guías de práctica clínica en México específicas para el síndrome de abstinencia, para la intoxicación, y pues que hay que revisarlas. Esto es todo un tema completo, pero básicamente era para darnos una idea, y lo que quiero que quede, digamos, para finalizar, es que estos trastornos por consumo incluyen la intoxicación, síndrome de abstinencia y todo el fenómeno que platicamos que implica la dependencia, que incluye tanto el craving como el kindling y los fenómenos de refuerzo positivo y negativo. Y eso es todo. Pero generalmente no encuentran a quienes los transportaban o quienes los llevaban. Entonces ahí yo no sé qué contubernios, perdón, qué puede pasar por ahí, ¿no? Y ojo, porque también vamos a ver que ya los médicos estamos metidos en este problema, porque también vamos a ver que prescribir medicamentos de este tipo, y no se digan las benzodiazepinas, que como nos dijo el doctor, son altamente adictivas. Ya si una persona es encontrada en la calle, y a partir de que veamos las cantidades, por ejemplo, con una cajita de clonazepam y no trae una receta, será considerado un narcotraficante. ¿Por qué? Porque, vamos, ¿qué hace con esas sustancias? No es para que le esté transportando, ¿no? Y luego, si la farmacia le quita la receta, entonces ¿con qué se defiende, no? Y entonces esto ha sido uno de los motivos por los cuales constantemente nos mandan llamar, o hay compañeros que nos mandan llamar de la agencia del Ministerio Público, porque detuvieron a fulanito de tal y fulanito de tal, resulta que fue tu paciente, doctor, pero lo encontramos con una caja de tal medicamento considerado droga, y pues si no es tu paciente, entonces ¿en qué lío lo metemos, no? O en qué lío nos meten como médicos, porque pues yo lo receté, como lo dijiste hace un ratito, con un fin médico, pero ¿qué tanto estamos fomentando la adicción o pues la tolerancia y todo lo que ya no puede vivir? Pero bueno, me pidieron que habláramos sobre lo legal, y vamos a ver que al igual que el resto del mundo, México no está exento de este problema. Y en ese país, nuestro querido México, vamos a ver que año con año el número de consumidores de sustancias lícitas, y como lo dijiste claramente hace un ratito, lícitas en nuestro país es el alcohol y el tabaco. Cuando sabemos que el alcohol ha generado más muertes, no tanto por el consumo, sino por los efectos de que gente que cometió o que bajo los efectos del alcohol, pues vamos, ha tenido incidentes. Tabaco, no se diga, constantemente que vamos a tener ahora en mayo un taller sobre tabaquismo, y sabemos que el tabaco es, ¿qué será? Como el precursor, como que incluso la sustancia que se empieza a utilizar y va aumentando. Yo me siento, y no sé si lo puedan compartir, pero nos sentimos en una lucha, ¿no? Los que no queremos fumar y los que pelean por fumar. Ya hay leyes incluso sobre lugares libres de humo. Yo no te puedo decir que fumes, pero respeta mi derecho a respirar tranquilo, ¿no? Se ha logrado que, por ejemplo, ya el primer cuadro de la Ciudad de México ya debe ser libre de humo, pero las tabacaleras siguen con su competencia. Y más adelante vamos a hablar de algo peor que el tabaco, que se llama el vapeo, donde ya no sabemos si es legal o ilegal, porque sale peor que el tabaco, porque es una sustancia que trata de simular el sabor al tabaco, pero con otras tantas que genera, o tuvimos trabajos a principios del año pasado, mucho más tóxicas que el tabaco en sí. Se prohibió la venta, pero donde quiera encontramos lugares que están vendiendo estas sustancias para vapear, ¿no? Pero bueno, esas son las lícitas, pero si nos metemos a las que están fuera de la ley, nos vamos a meter en un grave problema, porque nos encontraremos en primer lugar la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, opiáceos, entre muchos más. Y vamos a ver que existen
Hoy en día diferentes documentos que basta que se metan a internet y si algo sobra es información. Pero vamos a ver cómo en el código vigente para los Estados Unidos mexicanos, esto está publicado, o vamos, su última edición es del 4 de diciembre del 2008, pero está retomado de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Fíjense, lo actual que estamos, del 14 de agosto de 1931. Entonces, como que yo creo que han pasado algunos años, se critica y se habla mucho. Yo no sé, los señores que se encuentran por ahí en una cámara que llaman de diputados o diputables, como también les han puesto, ¿qué hacen en relación a esto, no? Porque parece que no estamos trabajando mucho en ello. Vamos a ver que este artículo de 1931 nos habla sobre los daños relacionados a la salud, pero por la manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de alguna sustancia que se denominó narcótico. Y estos narcóticos vamos a darles un lugar más adelante, pero lo más penado es el comercio. Comercio se refiere a la venta, ojo, a la compra, adquisición o almacenaje de algunas de estas sustancias llamadas narcóticos. ¿Qué son los narcóticos para la ley? Todo lo que consideramos estupefacientes, psicotrópicos, y además, ahora sí, meten sustancias vegetales. No sé a qué vegetales en concreto se refieren, pero si alguien hace alguna adicción a la lechuga, también puede ser considerado una situación legal, ¿no? Y vamos a ver que menciona la Ley General de Salud, y eso lo vamos a estar repitiendo constantemente, la obligación que se debe de tener en el cumplimiento de estas reglas, y señala, pues vamos a ver algunas disposiciones legales en esta materia. Primero, el conocimiento que se tiene del uso de sustancias varía de una persona a otra. ¿Por qué? Porque quien nunca la ha utilizado y nunca ha experimentado con ellas, pues va a hablar que es lo peor que pueda haber sobre el planeta. Pero ¿qué pasa si al que entrevistamos es a un usuario, a alguien que ya, como nos decía el doctor, ya generó una adicción o una dependencia? Y entonces para ellos nos van a decir, no, doctor, es que bajo los efectos de tal o cual sustancia, por eso me encantó cuando hablaba de los sitios de recompensa y demás. ¿Por qué? Porque para ellos, qué mejor que vivir en el alucine, ¿no? Yo no quiero dar el nombre, pero por ahí oí algún diputado que mencionaba que ellos preferían que mejor se dieran un pasón con marihuana que un viaje a Acapulco, ¿no? Y todo el mundo le preguntó por qué suena absurdo. Sí, porque en el viaje a Acapulco te pueden asaltar, bajar, te vas a topar con un embotellamiento de los maestros ahí en la autopista y todo lo que vas a gastar, ¿no? Y en cambio con la vil marihuana te lo metes en tu cuarto y el viaje es precioso, ¿no? Entonces vean cómo la percepción que tenemos de la adicción a las sustancias es todo un tema que sería de crítica y debate. Me encantó cuando, bueno, la asociación me pidió, queremos que hables de aspectos legales, pero me meten a mí a revisar de esto y vean todo lo que fui encontrando, ¿no? Hay una comisión latinoamericana que está encargada de estudiar y luchar en contra de todo esto que es pues vamos, la democracia y demás sobre las drogas. Lamentablemente muchos de los que la constituyen son exmandatarios de países de Latinoamérica que después se ha descubierto que tienen algo que ver en el mundo del narcotráfico, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes son los que pregonan esto. Veamos, lo vemos como ejemplo en lo que fue pues la liberación o no de la marihuana, como lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, donde pues pareciera que estamos en contra, otros a favor, ya se liberó, incluso vamos a ver las cantidades que pueden portar de marihuana y meternos en un lío. Como psiquiatras y como gente que estamos metidos en el área de la salud, estuvimos en contra, porque sabemos que son sustancias que van a alterar
la psique, van a alterar todas las vías dopaminérgicas que nos mencionó el doctor, y si iba a ser esquizofrénico y no usaba sustancias, a lo mejor nunca desarrolló los síntomas de enfermedad, pero si tenía la posibilidad de desarrollar una esquizofrenia y se mete estas cochinadas, bienvenido al mundo de la esquizofrenia. Entonces, o no nada más esquizofrenia, de otras tantas enfermedades mentales. Por eso, pues hay que tener mucho cuidado en este consumo. Ejemplo, el 10 de diciembre del 2013, en Uruguay se aprobó y se liberó la venta de marihuana. Y entonces ahora ya dejó de ser un problema porque ya es más barato conseguir marihuana que incluso conseguir tabaco o incluso alcohol. Estados Unidos de Norteamérica, no México, es el principal promotor de las políticas restrictivas sobre el consumo de las drogas, pero yo creo que en otros países, porque en los mismos Estados Unidos vamos a ver que Alaska, Colorado, Washington, Oregon y Colombia, pues vamos, está aprobado el uso recreativo, además de medicinal, de la marihuana. Otros estados como Arizona, California, Connecticut, incluso Hawái, Illinois, Maryland y todos los que vemos en la lista están permitidos, pero para usos medicinales. ¿Qué quiere decir? Que para comprarla tienen que ir por su receta, en algunos casos, ¿no? México no ha estado exento de meterse en este clima, porque aunque nuestro discurso es que debemos de estar en contra de esto, vemos que nuestros queridos legisladores, y lo digo en voz alta, pregonan la prohibición, pero pareciera que están inspirando a que se fomente el uso de las sustancias. Alguien por ahí dijo, no sé si está el doctor, que decía que un mundo de gente, un país con gente inteligente no le conviene o no nos conviene porque entonces nos volvemos revoltosos. Mejor tenerlos medio tarados y iba a decir apetejados pero drogados para que no puedan seguir haciendo lo que ellos quieran, ¿no? Asimismo, vamos a ver que si analizamos todo lo que está haciendo nuestra querida Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no sabemos si están abiertos al cambio o bien pareciera que están fomentando el uso recreativo y medicinal de la marihuana sin medir las secuelas o consecuencias posteriores. ¿Qué dice nuestro querido marco jurídico? Pese a que la legislación tiende a ser prohibitiva en el manejo de algunas drogas, donde se sanciona con penas de prisión la producción, procesamiento, venta y posesión, en algunos casos y principalmente si la persona se declara fármaco dependiente, drogadicto o consumidor, ¿qué creen? Alcanza perdón legal. Y entonces nos vamos a meter en algunos problemas. ¿Por qué? Porque se utiliza opio para fumar, claro, no otro tipo de opio, la cocaína, la heroína, vean cómo todavía consideraban la marihuana, la misma cocaína, el ácido lisérgico o LSD, la mescalina, peyote y hongos alucinógenos, como que no han ganado tanto terreno hoy en día como lo ha sido la marihuana. Y igualmente desde el punto de vista financiero, vamos a ver que hay mucho, pero en serio que mucho dinero detrás del negocio del narcotráfico, ¿no? O del muslo de las drogas, ¿no? Que podemos hablar de aquel chavo de Venezuela, ¿no? Que casi quiso ser hasta presidente, pero no lo dejaron. Y vamos a ver que aquí las actitudes se encuentran relacionadas a algo que conocemos muy bien, que es el lavado de dinero por las grandes cantidades de dinero que se ganan en este tipo de actividades, ¿no? Otros estupefacientes y psicotrópicos que, vamos, están sujetos a un estricto control son los que se encuentran aparentemente bajo la prescripción médica. ¿Qué quiere decir? Que no pueden venderse
ni utilizarse si no es porque un médico lo indicó. Y aquí ya nos metieron en broncas a los médicos porque ahora en día ya las recetas tienen que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque tenemos por grupos a los medicamentos y vamos a ver que para poder recetar, por ejemplo, benzodiazepinas, tiene que ser una receta única, especificando el nombre, el gramaje, la cantidad y por cuánto tiempo lo tiene que tomar. Y además nos piden casi el sexo, la edad, la fecha de nacimiento y casi hasta el teléfono del paciente. Y si se trata de una paciente joven, quién sabe qué pase con ello, ¿no? Y además, no nada más en psiquiatría, vamos a ver que ahora que están de moda los cuidados paliativos, también requieren cuidados especiales. ¿Por qué? Porque ellos utilizan codeína, metadona, morfina, opio en polvo, el fentanilo, que vamos, ya hay un tráfico inmenso con los altos niveles de peligrosidad. Creo que sale más barato producir fentanilo que la misma marihuana y demás, pero el riesgo o la mortalidad por el abuso del fentanilo, en serio que está dejando estragos, porque además también vienen las metanfetaminas, que sabemos que nacen por los sobrantes de la cocaína y otras sustancias. Las anfetaminas no se diga, y más ahora que acaba de pasar la pandemia y que todos terminamos gorditos, nos sirven para adelgazar y todas los abusos que hay, los que nos mencionabas del diazepano, las benzodiazepinas, entre otras. Pero aquí lo importante es que estas son de carácter prescritas por los médicos o nos tratan de echar la bronca a los médicos, ¿no? Pero sin embargo, su producción y distribución sin la debida autorización o bien su posesión sin la receta médica pertinente, aguas, esta persona se va a meter en problemas legales. Incluso supe de algunos agentes X que estaban parados afuera de una farmacia y entonces nada más estaban esperando a quien le recogían la receta, se compró algún controlado y ya sabían que ahí había una lanita de seguro. Algunas farmacias lo que han hecho es darle una copia al paciente, o en la Secretaría de Salud lo que hacemos es conservamos nuestras recetas hoy son original y con una copia. Y la farmacia le debe de poner el sello, se surtió. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué me dice que esa receta no es chueca, no? Otras drogas consideradas como lícitas, ya habíamos hablado que son, pues lamentablemente el alcohol, que hemos hablado mucho de él, y efectivamente ha generado más problemas que cualquier otra en el mundo en general, ¿no? Tabaco como precursor de tantas enfermedades, lo que acabamos de ver ahora con el COVID, ¿no? Que a los que eran fumadores creo que les fue peor, ¿no? Y les valía que estuvieran con todos sus síntomas respiratorios en cuanto podían que vean su tabaquito o su cigarrito para seguir. Y vamos, lo que les comentaba que recientemente hemos tenido muchos problemas con esto de los vapeos, ¿no? ¿Por qué? Porque son cigarrillos electrónicos, que no es tabaco del que tanto se habla, pero vamos, son sustancias peores que el tabaco porque tratan de simular el sabor y además creo que hay de tabaco más menta, tabaco más chocolate y otros sabores y estos sabores, sustancias que disfrazan los sabores están siendo mucho más peligrosos. El problema es aquí que hay una lucha. Una semana nos suspenden y lo prohíben y a la semana que sigue ya le están vendiendo otra vez en todos lados. ¿Por qué? Porque es más barato que el tabaco. Trató nuestro gobierno de disminuir la venta de tabaco subiendo los impuestos, pero ahora salen los vapeadores, ¿no? Y vamos, se supone que están sujetos a una ley sanitaria y que esto se debe de publicar, pero pues nada más se habla de ella, aparece un día como noticia, pero de repente desaparece, ¿no? O bien, algo que la ley establece es que en el caso de las bebidas alcohólicas,
pues no deben de contener más del 55% de alcohol en su volumen. Y vemos ahí que váyanse a Oaxaca o Chiapas. Tequila también. El tequila, qué cantidad de alcohol tiene en relación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? Y en materia del consumo penal, vamos a ver que hay una ligera franja donde hay una tolerancia para las personas que se declaren farmacodependientes o usuarios. Y ni modo, me voy a tener que meter con nuestro querido Código Penal. El artículo 478 establece que el agente del Ministerio Público no podrá ejercer acción penal alguna cuando se ha encontrado a una persona con alguna de estas sustancias, pero que se declare usuario, farmacodependiente o consumidor. A los narcóticos que vamos a ver a continuación. Pero también vamos a ver que la cantidad que porten debe de ser igual a lo máximo que debe de portar o hacia abajo. Y esto nos mete en un grave problema porque cuando nos piden que hagamos valoraciones si es farmacodependiente, drogadicto o no, pues la forma más sencilla que se nos ocurrió fue, pues háganle un antidoping, y si sale positivo, pues ya ni le sigas haciendo pruebas. Pero quiero decirles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos metió en líos. ¿Por qué? Porque el argumento de ellos fue muy claro. ¿Qué tal si el antidoping sale negativo? Y entonces lo encontraron con su buen cartucho, su buena cantidad de drogas, ¿y qué creen? Se me va al bote por narcotraficante. Y entonces es una herramienta que nos quitaron en un punto de vista legal porque pues, no se quieren meter en líos. Y para su estricto consumo, bueno, recordando que siempre y cuando estas personas que se declaran usuarios y demás, deben de demostrar que es exclusivamente para su uso personal. Pero, ojo, trataron de meter disciplina y está estrictamente prohibido que traten de consumir sustancias en centros educativos, asistenciales, policiales, ojo, en reclusión, cuando mi experiencia parece ser, yo sé que a lo mejor estoy hablando de otro país, pero en los reclusorios es donde creo que más se está moviendo este tipo de sustancias, ¿no? Dentro de espacios comprendidos, ojo, en un radio que diste por lo menos de 300 metros de las colindancias a escuelas, por ejemplo, ¿no? Y párense afuera de cualquier escuela y van a ver el mercado que hay por ahí. Por eso nuestra protección y vialidad ya tiene patrullas fuera de las escuelas, principalmente secundarias. O bien, si cae la gente del Ministerio Público, una persona que la libró, la salvó porque se declaró usuario y tenía el tope o menos de la cantidad, es obligación del Ministerio Público canalizarlo a un centro para su atención. Esto le debe de dar los domicilios a donde puede ir a que se le dé tratamiento u orientación. Y entonces, ¿dónde está la medida punitiva contra esto? Algunos agentes ministeriales sí son un poquito más exigentes, pues si no me demuestras que estás yendo a atención, o no me traes la receta de quién te lo prescribió y demás, o que estás asistiendo vamos, a tratar de dejarlo, hago efectiva la sanción, porque es un rechazo a la atención o al servicio que se te preste, ¿no? Y entonces aquí vemos que el no ejercicio de la acción penal por la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde adopte esa resolución, pues el propósito, bajita la mano, va a ser promover el uso, pero consíguete una receta o una, vamos, prescripción médica, ¿no? Y digo que nos metieron en una bronca los médicos, porque también ahora ya es de carácter obligatorio que la gente te metes a internet, te creas el nombre del médico y ahí viene su cédula profesional y su domicilio. Y te puedes ir a una imprenta o a tu impresora en tu casa y te haces tus propias recetas e inventas la firma del médico, ¿no? ¿Quién nos puede decir que no? Y vamos,
que lamentablemente la información recibida por la autoridad sanitaria no debe de publicarse ni utilizarlo señalando tantos datos. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver que estos mañosos son importantes, hacen de los suyos. Y vamos a ver que también el 479 nos habla que, hablando de narcóticos, está destinado para uso estricto e inmediato para el consumo personal, pero no debe de exceder las siguientes cantidades. Y veamos lo que nos dice esta pequeña tablita. Lo que nos faltó decir es que es esta cantidad por 3, porque es el equivalente al consumo por 3 días. O sea, son las variables que tenemos. Opio puede traer 2 gramos, heroína 50 miligramos, cannabis durante muchísimos años era 5 gramos, pero orgullosamente nuestra legislación acaba de autorizar a que puedan traer 28 gramos. Todavía no he alcanzado a pensar cuánto pesa un carruco, ¿no? Porque ellos nos dicen, ¿cuánto te fumabas? Pues un carruquito, un carrucote, ¿no? Pero ¿cuánto pesa, no? Cocaína pueden traer 500 miligramos. LSD, aquí sí son un poquito más exactos, 0.015 miligramos. Yo no sé si tengan básculas tan precisas para traerlo. Lo que se trata del MDA, ahí está el nombre completo si alguien lo quiere pronunciar, que habla de que puede traer 40 miligramos en polvo, granulado o cristal, toda vez que son tabletas, pero no debe de traer una cantidad mayor de 200 miligramos. Entonces, vean cómo sin querer nuestra propia legislación está fomentando el uso y el abuso. MDMA, entonces el nombre de ese trabalengua, si alguien lo quiere mencionar, igual que el anterior, 40 miligramos son los polvos y no debe de exceder a una cantidad mayor de 200 miligramos. Metanfetaminas, igual 40 miligramos, con una unidad equivalente o no mayor a 200 miligramos. Entonces vean cómo, sin querer, nuestra legislación lo está permitiendo con sus pautas, ¿no? Nótese también que el artículo 478 nos dice o nos recuerda el no ejercicio de la acción penal siempre y cuando sea un adicto, un consumidor, un fármaco dependiente, como ustedes lo quieran llamar, y que éste posea estas sustancias, pero que sean para consumo inmediato y de manera personal, ¿no? Aquí la bronca es que si los agarran, veamos que algunos se lo tratan de echar inmediatamente porque no lo acusen de narcotráfico, ¿no? Pero desde el punto de vista, nos habla de que este debe de ser consumidor, pero les hablaba del problema en que si nos sale que el antidoping no coincide o la exploración clínica no nos coincide con una persona que sea usuaria. Pero quiero aclarar, y el doctor va a estar de acuerdo conmigo, que no es tanto el que no sean positivos los datos, sino qué pasa con aquellas personas que ya son consumidores de muchos años y por mejor examen mental que les queramos hacer o la evaluación lo más completa que queramos realizarle, pues ya gracias a esta tolerancia, a estar acostumbrados a estar incrementando las cantidades, pues ya para él es un estado normal de estar en pleno viaje, ¿no? Y vamos, tocante al uso de las drogas con fines médicos, aquí les repito que nos metemos en otro lío o nos han metido en un problema porque resulta que ya estamos autorizados para recetar estupefacientes y psicotrópicos. Lamentablemente el que mayor número de problemas nos ha dado son las benzodiazepinas. Y hoy en día tenemos constantes problemas. ¿Por qué? Porque ya se hicieron adictos a las pastillas para dormir, ya no pueden dormir si no toman las pastillas, pero como eso genera adaptación, tolerancia y que requieren que incrementen las dosis y ya no se pueden echar los 10 frasquitos de clonazepam que le robaron a la abuelita, pues empiezan a hacer lo más peligroso, la mezcla de sustancias.
Y ante esas mezclas, pues vamos a ver que la ley nada más prohíbe opio preparado para fumar, diacetil, morfina o heroína, mejor dicho, y todas sus sales o preparados, la cannabis sativa, la indica y la americana, la marihuana papers, que la dormilera y todas esas que vemos a continuación con esos trabalenguas como nombres, pero constantemente las encontramos. El 238 nos habla que una institución que se diga que se dedica a la investigación y que tiene registro ante la Secretaría de Salud está autorizado a tener esta sustancia o este tipo de sustancias. El problema es que sabemos de instituciones que ya trabajan con estas sustancias, pero no hemos conocido sus conclusiones. Entonces, yo no sé si sea ahí un maquillaje o qué está pasando ahí. O bien, ¿qué pasa con la marihuana con usos medicinales en México? Se supone que debe de haber todo un protocolo de investigación y hasta donde yo recuerdo ya está permitida para determinado tipo de epilepsia resistente a tratamiento. Y creo que para la familia de una chica que fue la que presentó este problema, fue todo un calvario y todo un problema legal poder conseguir la autorización. Pero pues vamos, ahora ya declárate que tienes un tipo de epilepsia difícil, ¿no? Y porque no tomas el medicamento, lo que tú quieras, y puedes conseguir tu autorización para comprar ese tipo de marihuana, ¿no? Y vamos a ver que aunque está prohibida por todas las situaciones sin una prescripción, vemos ahí que lo único que hicimos es atrasar o que no se vendan tanto. 245 no lo dice, el LSD, el peyote y los hongos alucinantes que son de producción nacional. Digo, preferimos consumir lo que de otros lugares viene, pero lo que el país produce, no. Ya casi se extinguió el peyote. Ya casi se extinguió y doña Juanita ya en Oaxaca ya no la llevaron a la quiebra, ¿no? El 235 nos dice que de la Ley General de Salud que existen algunos estupefacientes como la codeína, la metadona, la morfina, el opio en polvo, pueden utilizarse con fines médicos y se pueden prescribir. Y dejo un espacio ahí porque es lo que nuestros compañeros de cuidados paliativos han tenido que utilizar para mitigar el dolor. Y qué broncas se están metiendo sin querer, porque ahora éramos los psiquiatras los que mayormente producíamos problemas, pero ahora ya los que llevan anestesiólogos en su mayoría, que van a llevar las clínicas de cuidados paliativos, pues ahora se van a tener que meter en mucho cuidado, porque las sustancias que ellos más frecuentemente utilizan son las que se encuentran en la fracción 2, 3 y 4 del artículo 245 de nuestra ley, Ley General de Salud, en los cuales se encuentran las metanfetaminas, el temido fentanilo, las anfetaminas propias, el diazepam, las benzodiazepinas y entre otras más, ¿no? Y como podemos ver, el marco regulador internacional no deja mucho margen a las políticas para liberar o no la posesión, consumo o utilización médica de estas drogas. El opio preparado está totalmente fuera de la ley, la cocaína, la heroína, la marihuana, el ácido lisérgico, la mescalina, el peyote y los hongos. Pero también sabemos que hay una brecha muy corta, porque si existe una persona que se declare consumidor y que no puede dejar de utilizarlo, nos va a meter en otro tercer problema, donde ahora no le puedes quitar de golpe el uso de la sustancia porque puede hacerse daño. Y si nos metemos en el punto de vista legal, si él dice que cometió un ilícito bajo los efectos de estas sustancias, se extingue el delito. Entonces, pues por eso decía que me encantó cuando me pidieron que revisara todo esto, porque vi toda la serie de contradicciones que nos dicen los articulados legales y lo que la práctica cotidiana nos dice, ¿no?
porque desde la definición, ¿no? Narcóticos son todos aquellos estupefacientes psicotrópicos y además, así lo dice, de sustancias o vegetales. No especifica cuáles. No me digas las verdes, porque la lechuga entraría entre ellas, ¿no? Las espinacas, el té verde, ¿no? Entonces ya nos vamos a meter el lío, ¿no? Y al que se le encuentre, pues también va a ser meterse en todo un lío legal, ¿no? La pena mínima, ojo, ya vamos a terminar, por la pura posesión de estas sustancias será de 10 años como mínimo y 25 años como máximo y una multa de 100 a 500 días de salario mínimo. El 194 nos dice que el comercio y suministro de narcóticos deben de ser investigados, perseguidos y en su caso sancionados. Y vamos a ver, repetimos lo que es el narcótico o el narcotráfico, donde la pena, ojo, y que rebase la cantidad, por ejemplo, que en lugar de traer un gramo, pueda llevar hasta 9, o que de 1 a 9 gramos de esta sustancia, pues tendrá una sanción de 5 a 40 años de prisión y, ojo, una multa de 5 millones de pesos. Entonces, yo no sé qué va a pasar aquí, ¿no? Como de repente a unos les dan mucha libertad, marihuana, y a otros vean qué tan exagerados somos o en las penalidades, ¿no? El 473 dice que se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 500, de 200 a 400 días de multa a que sin autorización comercie o suministre o aún regale narcóticos previstos en la tabla que habíamos visto, siempre y cuando sean inferiores a lo que nos mencionaron las tablas, ¿no? Porque les va peor a los que están por encima de las tablas. Pero si está por abajo de la tabla, pareciera que pueden alcanzar cierta dispensa. Y acuérdense de aquella ley, ¿no? Que el no ejercicio penal en contra de quien se declare usuario. Estos son más interesantes. El artículo 51 de la ley 1800 se sanciona con 8 a 12 años de prisión de este código, que está en debate, a la persona que oferte, compre, venda. Ojo, aquí ya no nada más es el que vende, sino también el que le está comprando, el que le esté suministrando o distribuyendo o que actúe como intermediario, y hablemos de las personas que se dedican al narcotráfico, a la aportación o traerlos de otros lugares, y serán sancionados con 1 a 4 años de prisión. El problema lo tenemos, y me voy a tu terreno nuevamente, doctor, que a quienes más están utilizando ahora para el narcotráfico son a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque además no alcanzan a comprender el carácter ilícito de lo que están haciendo y no podrán estar en prisión más de 2 años. Y por la pena que se les da. Pues sí, porque se la van a saltar, ¿no? Y vamos a ver que también el 478 y el 479 dicen que se impondrá prisión de 4 años de prisión y de 200 a 400 días de multa a quien sin autorización comercie, suministre o aún la regale narcóticos previstos en la tabla que ya habíamos visto, o bien que la cantidad inferior resulte de multiplicarla por 1000. Y entonces el monto y la culpa, ya ni les digo cuánto tiempo se va a echar en prisión. Y eso es lo que nos dice la ley. Pero la realidad es que yo quisiera saber cuándo se cumple. Con esa duda que los dejé, con esa duda también me quedé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé qué puedo decir de nuestra legislación y de nuestras formas de que estamos manejando la legislación en México. Doy gracias de ser psiquiatra, pero alguien nos dijo alguna ocasión, ¿podremos entender a nuestros legisladores? El tema aquí principalmente, yo dejo en el tintero el contemplar
sobre todo el riesgo que tenemos en la población de niños y en adolescentes, que pues yo creo que ese fue nuestro primer objetivo de la sesión del día de hoy, porque la verdad es que tenemos en las manos una responsabilidad importante en la cual pues tenemos que influir en cuanto a educación, prevención y sobre todo pues porque siguen siendo el foco de alarma para el continuar preservando este gran problema de adicción. Y dentro de las preguntas, una de las principales, nos están acompañando todavía personas que vienen de Chile, mandan saludos, y dentro de esto hay preguntas como, profesor, ¿cómo diferencia si la persona tiene una intoxicación o está con síndrome de abstinencia? Bueno. Sí. Sí, usualmente, como les platicaba, el síndrome de abstinencia usualmente refleja el estado opuesto a lo que básicamente la droga o la sustancia que consume el paciente genera. Recordemos que básicamente, así para fines muy breves, las drogas se pueden dividir se pueden dividir en varias categorías, pero usualmente estimulantes, inhibidores, alucinógenos también, ¿no? Entonces, dentro de los estimulantes tenemos todos la cocaína, piedra, cristal, las anfetaminas, MDMA, etcétera. Los inhibitorios, pues tenemos todos los opioides, tenemos el alcohol, benzodiazepinas, y todos los que causan inhibición. Y los alucinógenos tenemos al peyote, a los hongos alucinógenos, al LSD, etcétera. Entonces, básicamente un síndrome de abstinencia nos muestra el efecto opuesto a la sustancia que el paciente consume. Como menciona el doctor, básico sería pues una prueba, un antidoping, si se desconoce o el paciente está en un estado pues confusional o de plano no puede responder preguntas. Usualmente se conoce también por los antecedentes familiares, la familia ya sabe al menos que consume, y el estado de intoxicación es un estado exacerbado de la sustancia y de los efectos que la sustancia tiene. Por ejemplo, en el caso del alcohol, como es una droga inhibitoria, en la intoxicación el paciente está completamente sedado y empieza a tener dificultades incluso para respirar y puede caer en paro respiratorio porque está completamente sedado. Lo opuesto es la abstinencia, porque el paciente está demasiado agitado, incluso puede llegar a presentar crisis convulsivas. Y en general, eso sucede en todas las sustancias. Por ejemplo, en la cocaína, que es un estimulante, en la intoxicación, es decir, el estado exacerbado de la cocaína es demasiada ansiedad, taquicardia, puede haber un infarto cerebral, cardíaco, hay psicosis por cocaína también, o sea, demasiada excitabilidad. El paciente dice, me estoy muriendo, ¿no? Y habitualmente en el síndrome de abstinencia de la cocaína, el paciente está con sudoración y doctores que pues no me dan ganas de hacer nada, incluso depresión. No es raro que el paciente caiga en depresión, incluso en intentos de suicidio porque ya no le encuentra sentido a la vida, o sea, el efecto opuesto. Entonces, básicamente, así diferenciamos. Perdón, quiero agregar aquí 3 términos que bueno, espero que me sigan. El uso, por ejemplo, paradójico en metilfenidato en niños. ¿Qué es lo que buscamos? Sabemos que es un estimulante. A la fecha no sé por qué diablos, pero más de ponerlos estimulados o acelerados, los calma y mejora la atención. Después de los 12, 14 años está contraindicado. ¿Por qué? Porque entonces sí ya funcionan como anfetaminérgicos. Mencionaste el alcohol. Efectivamente, el alcohol es un sedante, pero para llegar al efecto sedante, euforia, manía, locura y tarugada y media que hace bajo los efectos del alcohol, porque para llegar a dormirse primero tiene que desinhibirse, ¿no? Así. Y en el caso de las benzodiazepinas, tenemos el ejemplo de que sabemos que son sedantes o bien que son
yo le llamo apendejadores del sistema nervioso central, porque realmente yo no sé. Básicamente es eso. Que realmente no tienen una función, por eso si buscamos su clasificación, ni en epilepsia la quieren utilizar, no se considera con muchos medicamentos, pero los riesgos son, una, el efecto a largo plazo, y podemos tener retardo psicomotriz, vamos, pseudodemencias, porque la memoria, la atención y la concentración se van a ver afectados por el uso crónico de eso. Pero si usa benzodiazepinas de más, en lugar de tranquilizarse, genera un efecto de excitación, ¿no? Sí. Y a otra, que por eso el riesgo que todos insistimos de las benzodiazepinas, el famoso efecto rebote. Todo lo que contuvo, de repente lo dispara. Lo vemos en el alprazolam, por ejemplo, que en media hora funciona, pero dura 2 horas. Pero para no seguirse sintiendo mal, se echa otro alprazolam, ¿y qué pasa? De repente todo lo que guardó de golpe lo bota. Y entonces nos meten en otro problema más grave. Por eso, como nos decías, lo más importante aquí es creerle al paciente, preguntarle a la familia, ¿le vas a hacer el antidoping y te caen derechos humanos? No lo puedes hacer porque no tienes la carta consentimiento donde él autorizó, aunque quiero decirles que por necesidad médica lo puedes realizar, puesto que si llega solo el servicio de urgencias y no sé qué diablos trae, dentro del protocolo está autorizado, pues buscar qué tener. Claro. ¿Por qué? Porque hoy en día no se diga con el consumo de las metanfetaminas, que es un revoltijo de sustancias, o ese, ¿qué le llamarías? Polifarmacias que utilizan, ¿no? Que nos meten en muchos problemas. Entonces es un terreno grave. Me encanta que el gobierno esté intentando hacer algo por controlarlo, pero totalmente contradictorio. Ustedes lo vieron que ni yo mismo entendí, ¿no? Pero sí, nada más quería, perdón, en el caso particular de niños y adolescentes, este riesgo de la mezcla de diversas sustancias psicoactivas está creciendo mucho, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta también otro tipo de medicamentos que utilizamos comúnmente en la medicina, el dextromethorphan, por ejemplo, ¿no? El dextromethorphan tiene efectos a nivel del sistema nervioso opioide. Entonces, es un agonista opioide. No tiene la misma fuerza que morfina, mucho menos que heroína, pero es un agonista muy parcial. Entonces, el dextromethorphan produce adicción, produce dependencia. La difenhidramina. Últimamente hay fiestas, sobre todo de adolescentes, en las cuales se utiliza difenhidramina porque tiene efectos alucinógenos la difenhidramina. Y también está muy de moda unas mezclas que se hacen en las fiestas. Niños y adolescentes, más bien adolescentes, toman medicamentos de la casa de sus papás, sus abuelitos, los llevan a la fiesta y en un recipiente, en un jarrón, vierten todo y entonces mezclan todo y junto con el Por Loco, que contiene además alcohol, tiene cafeína, tiene taurina, tiene guaraná. Entonces todo junto con todos los medicamentos que encontraron de casa de sus papás, sus abuelitos, clonazepam, lo que sea, tramadol, ¿no? Dextromethorphan, difenhidramina. Y entonces imagínense cómo podemos discernir una intoxicación en un niño, que también la doctora no me dejará mentir el doctor, usualmente tienen reacciones paradójicas. O sea, yo estoy hablando ahorita un poco más de lo, vamos a decirlo, lo convencional, lo más de lo del libro, pues en los niños aplica otra cosa. Una sustancia pura, ¿no? Así no es, entonces aquí no sabemos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy importante, ya para terminar, perdón, hay que tener especial cuidado con nuestros niños, con nuestros adolescentes. No les quisiera decir, por favor, no le den traguitos a sus hijos de alcohol, que para que aprendan, o hijos, hijas, que para que aprendan a tomar. Hay pacientes que tengo que sus papás, mamás, les empezaron a dar traguitos de alcohol a los 5 años, ¿verdad? Y pues imagínense 5 años y después tener el alcohol al alcance de la mano en todos lados. ¿A dónde los llevamos, no? Así es. El alcohol
hay que cuidar mucho. Medicamentos, ¿no? Ningún medicamento, no hay por qué enseñarle que a tomar alcohol, ¿no? Los niños no tienen por qué tomar ninguna sustancia que genere adicción, ninguna, ¿no? Y además recordar que la etapa más difícil es la adolescencia, porque es la etapa donde les encanta experimentar. O los niños son tan curiosos, más cuando nos dejan en la casa de los abuelos, que van y buscan las pastillas de los abuelos, ¿no? Y de repente tenemos niños intoxicados con benzodiazepinas, y ¿de dónde diablos las sacaste, no? También se ha dado, perdón, con la marihuana, pero en los niños, pues como la ven, la comen. O sea, en lugar de fumar, los papás la tienen pues, ahí para su uso personal, ¿no? En su gramaje adecuado, ¿verdad? Guardada en casa, pero pues los niños la ven y la ingieren. Y además de que pues son niños, tienen su metabolismo particular, en cantidades menores se pueden intoxicar con la cannabis y genera un efecto muy sedante, muy intenso. Y sobre todo se exacerban los efectos. Al ser vía oral. René García pregunta ¿a qué valor de las transaminasas debe estar el paciente para ser candidato para el tratamiento? No. Para el tratamiento, si se refiere al tratamiento específico con naltrexona o al tratamiento, ok, yo les diría, elevado, si no está dentro de todos sus límites normales de las enzimas hepáticas, de todas las enzimas hepáticas, dentro de límites normales, piensen mejor en otro fármaco que no sea naltrexona. Así. No debe haber ahora sí que allí no hay tolerancia. Esto del incremento de transaminasas es para empezar a sospechar que ya empieza un daño hepático. Casi siempre ustedes lo saben, empieza por el hígado graso. O sea, solamente es para sospechar que ya hay un daño hepático, no es para qué medicamento se va a utilizar. Si ya sospechan de cualquier tipo de daño hepático, inmediatamente yo les sugiero descartar naltrexona e irse por otros medicamentos más nobles. Por ejemplo, la gabapentina no tiene paso hepático. Aquí Emma Rivadeneira nos hace un comentario de que en el hospital donde está laborando hay una chica de 20 años que presenta sangrado y lesiones pulmonares como resultado del vapeo, y obviamente haciendo hincapié de la necesidad de la educación de todas estas complicaciones por el consumo de estos productos, ¿no? Que hace falta estar educando a los chavos. Y es que lamentablemente el otro día veíamos que en una secundaria, que no puedo decir por dónde es, pero vendían 3 vapeadores por 50 pesos, ¿no? O sea, el comercio es mucho más barato que el tabaco, pero yo no sé, como el fentanilo, ¿no? Mucho más económico, pero creo que es 500 veces más tóxico que cualquiera de las sustancias, no siga la marihuana, ¿no? Sí. Yo quería, perdón. No, sí. Yo quería comentar sobre los vapeadores en particular. Bueno, es un tema bien interesante. Yo, para hacer un símil a los pacientes, les comento que un vapeador es como si se fumara y se moneara al mismo tiempo. ¿Me explico? Porque la sustancia que se está consumiendo, primero, pues no es tabaco, ¿no? O sea, es nicotina y es procesada químicamente, habitualmente a mayores dosis que lo que tiene un tabaco, que va por ahí de 21 miligramos. Y no se sabe, pero ahí no para la cosa, porque también a niños y adolescentes les gusta combinarla con cannabinoides sintéticos, no derivados de marihuana, sino químicamente elaborados, y todo tiene que ir en un solvente. O sea, que habitualmente es glicerol. Entonces, es decir, se están moneando y están consumiendo nicotina que no es la de un solo cigarro, y además otras sustancias que bien lo mencionó, que puede ser menta, lo que le quieran poner, pero es peor aún
por si hubiera necesidad, ¿no? De que fuera peor que el tabaco, porque pues ya sabemos cuántas muertes genera, cáncer, etcétera. Bueno, eso, el vapeo es aún mucho peor, y en Estados Unidos tienen, como siempre, ellos van 10 años adelante en el hecho de pandemias respecto a consumo de sustancias. Tienen un problemón con los vapeadores y los adolescentes, porque pues ahora el problema principal con ellos es esto, y pues eso hay que intentar que no se replique aquí en México. Pero lamentablemente copiamos a los gringos, en lugar de cosas buenas, pareciera que andamos en lo peor, ¿no? Perdón, o incluso las pipas de agua, ¿no? Que también utilizan no solamente tabaco, le ponen marihuana, y el líquido le pueden poner algún tipo de alcohol y una serie de mezclas que también potencializan todos los efectos de la drogadicción. Pero yo pregunto, ¿y nuestra legislación? Perdón, porque en serio que yo fui el que me quedé más sorprendido de todo este... Lo que pasa es que, perdón, aquí yo pienso que desafortunadamente el avance en el sentido de las sustancias de consumo y del narco, pues desafortunadamente nos lleva tanto a la parte médica, clínica médica, y no se diga la legislación, nos llevan años adelante. Me explico, cuando nosotros vamos empezando a tratar el alcohol, la marihuana, cocaína, ellos ya van en fentanil, carfentanil, van con el vapeadores que además tienen cannabinoides sintéticos, que además, o sea, 10 años adelante, ¿no? ¿Qué 10 años, doctor? Más, ¿verdad? Acuérdate que la actualización fue del 2008, pero de una ley que no se le cambiaron más que algunas palabritas de 1931. Entonces, yo preguntaría a los legisladores, ¿quién los está asesorando? ¿Por qué? Porque vemos cada ley que se avientan, que sí, que no, los vapeadores una semana lo prohíben y a la siguiente semana le cambian una letra y ya sale a la venta con otro nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestra legislación, no? O cómo estarán nuestros legisladores, ¿no? Ese que decía que sale más cómodo un viaje con marihuana que un viaje a Acapulco, ¿no? Que yo todavía estoy en activo, entonces prefiero no opinar al respecto. No voy a ver algún tipo de situación. Pues yo me mantengo al margen de... Tienes dos manitas levantadas. Aquí hay un comentario también de una doctora que dice si es tan claro que si hay alguna complicación hepática, es una complicación para el tratamiento con naltrexona para alcoholismo. Sí, punto. ¿Sería modificar dosis o definitivamente es un no? Yo le sugiero no. O sea, recuerden que esto, obviamente, también les sugiero buscar información al respecto, pero todos los metaanálisis y las revisiones mencionan que hay que tener especial cuidado con la naltrexona en pacientes con cualquier tipo de daño hepático, y lo mejor es que yo les podría decir, si se tratara de un fármaco que fuera una primera línea, gold estándar, por ejemplo, clozapina en esquizofrenia resistente a tratamiento, que no hay nada en este mundo mejor, entonces yo les diría, bueno, hay que intentarle, pero no es así. Con la naltrexona no es así. Hay más fármacos que no tienen ningún paso hepático, que son mucho mejor tolerados, que son más accesibles y que tienen mejores resultados. Por lo tanto, desde mi particular punto de vista y de lo que está escrito, pues si tiene daño hepático hay mejores opciones. Pero estás metiéndote en otro problema. Aduana nos está restringiendo. Ahorita hay muchísimos medicamentos en falta de existencia porque están detenidos en aduanas. No, pero eso es el problema que hubo con clozapina. Litio. Y eso que lo tenemos aquí en el país, ¿no? Pero bueno, creo que lo quieren para pilas, nada más que para nuestros pobres compañeritos bipolares, ¿no? Pero sin embargo vemos cómo el uso de sustancias, ahí sí no hay fronteras, ¿no? Ahí sí, ¿qué está pasando, no? Entonces, defiendo, ¿dónde está nuestra legislación? Dijo, déjenme de pelear, ¿no? Está bien. Laura García está haciendo una pregunta, que ¿cuál es la intervención más eficaz para el consumo de cristal? No. ¿Yo? Bueno,
Esto también es súper interesante, el cristal. El cristal es, nada, es una breve recopilación. El cristal fue inventado por la Alemania nazi. Por la Alemania nazi para poder que su ejército realizara precisamente esta guerra que ellos llamaron Blitzkrieg, en los que los soldados alemanes, el ejército alemán podía pasar hasta 2 semanas con un nivel de estrés al máximo, súper agresivos, obviamente con un deseo sexual súper incrementado, violando poblaciones europeas, principalmente del este de Europa, sin dormir, sin comer, caminando y los climas extremos. En climas extremos, disparando todo el día y luchando todo el día. Para eso fue hecho el cristal. Desafortunadamente, de alguna manera, pues se empezaron, el narcotráfico retomó esta sustancia y se ha hecho una industria multimillonaria, que en Estados Unidos en los 90 fue el boom. No sé si recuerdan esta famosa serie Breaking Bad. Ahora el problema, como les digo, es que vamos 10 años atrasados. Como ellos ya van en otra parte, que es todos los derivados de los opioides sintéticos, ahorita ellos van en esa parte, ¿no? De su problema de consumo. Ahora todo el cristal se está quedando de Tijuana y la frontera para atrás. Entonces, exacto, porque ya el mercado, el principal mercado de este mundo de drogas, pues ya no lo consumen, porque ya tienen otras sustancias. El problema es que ese cristal se tiene que vender, y entonces ahora nuestra población estamos viendo un incremento del consumo de cristal, pero en todos lados, y desafortunadamente con episodios psicóticos durísimos. El hospital, todos los hospitales, yo diría, de psiquiátricos de México están llenándose de pacientes con episodios psicóticos. Y bueno, ¿cuál es específicamente la estrategia terapéutica? Bueno, yo diría siempre tomar en cuenta la comorbilidad o el diagnóstico dual, como se le llama. El paciente que consume cristal seguramente tiene alguna enfermedad psiquiátrica aparte. Casi siempre ya tienen un trastorno psicótico, o casi siempre tienen el antecedente de TDA, por ejemplo, en la infancia, o casi siempre tuvieron problemas relacionados con personalidad límite, antisocial, etcétera. Tienen algo comórbido y además tienen la dependencia al cristal. Y bueno, tomando eso en cuenta, cuando ya está un episodio psicótico, que es de lo más común, pues hay que iniciar antipsicóticos. Y en cuanto al cristal, no existe un gol estándar, pero por ejemplo la gabapentina ha funcionado para disminuir un poco el craving, pero tiene que ser a dosis muy altas, por arriba de 1200 miligramos, para que medio les ayude, porque tienen muchísimo craving. También el topiramato puede funcionar un poco, pero como les digo, tiene muchos efectos adversos. Y bueno, recordar que siempre tiene que ir todo en conjunto, o sea, el tratamiento farmacológico, también la terapia, y si se puede, de ayuda de la religión también, porque va a estar difícil, ¿no? Todo junto. Y además el manejo debe de ser en una institución con los recursos necesarios, o sea, hospitalarios, porque no en pocas ocasiones terminan en terapia intensiva y con todo este equipo de apoyo. ¿Por qué? Porque pueden hacernos una falla orgánica múltiple en cualquier momento, ¿no? Entonces, seguimos. Y ahora le voy a pedir a la doctora Rosario Azúa si puede conectar su micrófono y su cámara para hacer su participación, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Rosario, buen día. Sí, tengo buen audio. Sí, se escucha muy bien. Perdón, está un poquito oscuro donde yo estoy. Ojalá se conformen con el audio. No te preocupes. Bueno, un poquito del área judicial, del área médico-legal quisiera compartirles. Ya llevo un buen rato en el sistema judicial. Entonces, por ejemplo, las unidades de gestión judicial, que son las que ahora encargadas de las áreas penales, ¿no? De repente los jueces pues creen que los psiquiatras adivinamos
qué pasó al momento de los hechos, ¿no? Que sacamos la bola negra o que podemos regresar en el tiempo y ver exactamente si estaba intoxicado o no. Porque desafortunadamente para cuando nos piden una valoración en el área de psiquiatría para ver si la persona es inimputable o no, esto en otros términos, es decir, si tenía la capacidad de entender el motivo por el cual está siendo juzgado, la capacidad volitiva, ¿no? La intencionalidad. Pues no lo dan un mes o 2 meses o 3 meses después. Pues ustedes saben que hay drogas que son de 24 horas, ¿no? Entonces, pues es imposible. Y lo que comentaba uno de los ponentes, efectivamente, los antidopings no se pueden hacer sin el permiso, es ilegal. Si en el examen psicofísico el médico legista inmediatamente reporta, ¿sí? En su examen psicofísico de las primeras 24 horas, reporta que le impresiona que hay una enfermedad mental o que está intoxicado, el juez es el que se puede dar la orden, es el único que puede validar la orden de tomarle un antidoping. Desafortunadamente no lo hacen, ¿no? Y entonces el juez, después de 2, 3 meses que está la persona detenida, dice, pues que me diga el perito en psiquiatría, ¿no? Si el motivo por el cual hizo este delito, pues se lo provocó él. Y entonces uno dice, a ver, otra vez, va de nuevo, ¿no? A ver, no entendí, juez. ¿Cómo estuvo? Sí. Si al momento de los hechos, me pregunta, sabía, quería y entendía lo que hacía. Entonces hay que contestarle a su señoría que pues para eso tendría que habérmelo permitido durante las primeras 24 a 72 horas. O viajar al pasado. ¿No? Si no, pues no. Y dice, no me sirves, perito. A ver, entonces dime si lo que tiene es esa enfermedad, esa farmacodependencia que tú dices que tiene, él se la provocó. Y entonces es cuando entra la patología dual, ¿no? ¿Cómo le explicamos al juez, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que pisan por primera vez un penal de adultos? Porque vamos a hablar de neurobiología, pues nosotros sabemos que pues el cerebro de una persona, ¿qué les gusta? 22, 23 años, ya llegó hasta ahí lo máximo. Pero si empezó a usar sustancias desde los 12, 13, díganme, ¿en serio terminó ese desarrollo? Y además le aunamos a que tenía TDA y además le aunamos que había comorbilidad. ¿Qué le gusta? ¿Qué les gusta? Trastorno bipolar, ¿no? Y algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y que eran hijos de adictos, que fueron abandonados. Bueno, y les puedo seguir mencionando todo esto. ¿Cómo le explico al juez que no se lo provocó, que esto viene desde inútero y que todo eso que nunca se trató, al aunarse al consumo de consumo de sustancias, pues ya se volvió patología dual y que realmente al final cometió el delito ya por error de juicio, pero porque ya ese cerebro ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y es un daño que viene del útero, ¿no? Realmente para el sistema judicial es muy fácil decir, bueno, ¿se provocó la enfermedad o no? A ver, ¿cómo te explico? Sí, ustedes me entienden, pero ellos no lo entienden. Y lo que decía el doctor respecto a que nuestro sistema legislativo, pues sí, nuestro sistema legislativo es para llorar. Mientras que en otros países se les protege, realmente se les protege y se les da ayuda, no, aquí no. Y no se diga a los adolescentes. Pero esto pasa porque el gremio médico nos enfrentamos a un gremio que no es biomédico, que es los jueces, los abogados, ministerios públicos, y explicarles un área que jamás han tocado en su vida está muy difícil. Bueno, esa era mi participación. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Apoyando y continuando lo que nos comentaba Rosario, tengo la fortuna o falta de dicha de trabajar en un hospital psiquiátrico sábados y domingos en la noche. Si les comentara el número de casos que nos llegan con orden del Ministerio Público de valoración de justamente lo que nos decía la gran Rosario, que se designe en ese momento a un perito en psiquiatría para que determine en media hora portador de enfermedad mental, cuánto tiempo lleva, consecuencias y peor aún, si está en condiciones de tener conciencia de lo que hizo y la responsabilidad de lo que hizo, lo que es el querer, entender y comprender el carácter ilícito de lo que haya hecho, ¿no?
y uno se le queda viendo, oye, espérate. Pues no se curará casi. Y además, si es rehabilitable o no, y si es portador de enfermedad, que le demos tratamiento y demás. En media hora. En media hora, así es, en media hora. Entonces, pues hemos optado por contestarles que no se encuentra con los recursos necesarios y suficientes para hacer ese tipo de valoraciones. Por lo menos hagan una valoración, pues sí, lo veo todo jodido y además no puede, su discurso es, sino, vamos, no entiendo lo que me quiere decir y además, y a veces son tan metidos a que esto es importante, no quiero decir el lugar donde trabajo, pero en alguna ocasión nos llevaron a un paciente, o perdón, a un chico para valoración psiquiátrica, para que diéramos vamos, qué condición mental llevaba, y cuando nos acercamos, porque estábamos pasando visita, y bueno, dimos urgencia a la visita, fuimos a ver la urgencia, y era un charco de sangre donde estaba, ¿no? Oye, perdón, ¿qué no es más importante que le chequen? El paciente iba apuñalado, ¿no? Entonces, vean el problema en que nos mete, ¿no? Porque aquí lo importante para el Ministerio Público es determinar el estado mental de la persona. Y ahí les va la nueva. Si el paciente, si el usuario o la persona se niega a ser valorado por el médico legista, el médico legista, y digo legista porque lo ve de lejos, no puede determinar su estado. Y se concreta poner sujeto que se negó a ser valorado. Y entonces, pues mándalo con el loquero para que me lo diagnostique, ¿no? Entonces, recuerden que no tenemos la formación como peritos. Tampoco nos están pagando como peritos para hacer ese tipo de situaciones. El único lugar autorizado para hacerlo, bueno, menos en la Ciudad de México, es el Fray Bernardino Álvarez, porque ahí sí tienen la residencia, pero nada más está de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, y casi que sacar cita, ¿no? Entonces, ojo, porque también la ley establece, y eso es otro tema de discusión, que si el Ministerio Público o el juez determina, búscate a un psiquiatra, se pueden agarrar el directorio telefónico y agarrarnos a cualquiera de nosotros. Antiguamente se hacía que por la delegación en la que te encontraras, iban los agentes del Ministerio Público para que fueras a los separos a valorar un paciente, ¿no? Oye, pero es que yo no soy perito, es orden del juez y lo tienes que hacer, ¿no? Y si no lo hacen, caemos en una multa o en una sanción, porque es bloquear el servicio o la atención que nos están exigiendo y demandando. Parece que Rosario quiere seguir participando con nosotros. Y el INCIPO, cuando tengan un problema de que los quieran obligar a emitir un dictamen, cualquier vía judicial, luego contesten. El órgano del Poder Judicial de la Ciudad de México que les puede proporcionar un perito en psiquiatría con especialidad en psiquiatría legal es el Instituto de Ciencias Forenses. Así, pónganlo. Y ustedes pongan que no, que son psiquiatras clínicos. Es que ya lo intentamos y a mí en lo personal me costó una amonestación y tuve que ir a defenderme a servidores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque me llevaron una persona bajo los efectos, bueno, en un estado psicótico grave y querían que en ese momento se dictaminara, ¿no? Cuando no sabíamos si estaba en delirio o, como decía el doctor, bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque también podemos caer, como nos dice, ya no sé si eres licenciado, doctora Rosario, pero sí es cierto, nos vamos a meter en problemas legales graves, ¿no? Muchas gracias, Rosario. ¿Qué opinamos acerca del panorama que viene con respecto al cierre de los hospitales psiquiátricos? Quiero decirles, y adelanto, no adelanto, les pido que leamos un poquito las noticias. No desaparecen los hospitales psiquiátricos. Lo que desaparece, o la tendencia es desaparecer, el programa asilar. Asilar es donde nos iban y nos botaban a los pacientes que al final de cuentas nos los dejaban abandonados. Entonces, en México sería nada más el Samuel Ramírez de la salida Puebla, el Sayago y el Adolfo N. Nieto, donde son pacientes que en serio tienen, pues vamos, en el Samuel Ramírez hay pacientes desde 1967 que se cerró la Castañeda, y ahí conocí yo el término de
sin familia porque nunca lo tuvieron, y abandonados que llegaron con familia, pero la familia no los abandonó. Entonces ese es el sistema hospitalario que tiende a desaparecer. Los hospitales psiquiátricos no desaparecen, van a seguir trabajando, pero bajo otra modalidad que van a conocer dentro de poco tiempo, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias a todos. Fue una buena sesión el día de hoy. Muchas gracias al doctor Iván Vargas y al doctor Zambrano, y también a la psicóloga Marlene Espinosa, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Y pues nos vamos a ver para el próximo mes. Esperen el tema porque creo que va a ser algo de trastornos de conducta alimenticia. La estamos programando, la estamos preparando para llevarles la información.